Tema la guerra espiritual. Un mensaje también tremendo fue el de la Casa del Aceite, porque allá hermanos de Pachuca y de Gómez nos dicen que pues que les ha sido de bendición porque pues nos ha puesto en alerta, ¿no? El Señor nos puso en alerta avisándonos: busquen el aceite porque se va a cerrar la casa. Entonces mire usted, vamos a leer en Efesios 6:11. Este mensaje pues nos ayuda mucho para darnos cuenta de cómo son las cosas en Dios, amén. Y aunque son pasajes muy conocidos, siempre el Señor añade nuevas revelaciones, aleluya. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pues nos habla de una armadura, ¿verdad? Estos pasajes que conocemos desde hace tiempo, pues a veces ya nada más los repasamos así, ¿verdad? Sin hacer mucho caso de lo que Dios nos está queriendo decir. El enemigo pues siempre está al acecho, y que la única manera de que nosotros podamos contrarrestar sus artimañas es teniendo la armadura de Dios. Eso ya lo hemos predicado, que la armadura de Dios solamente descansa o se pone sobre el hombre interior, y que el hombre exterior queda expuesto, pero explicamos de que mientras las pasiones de la carne estén enclavadas en la cruz de Cristo, no va a haber ningún problema. Mientras se mantengan a raya, ¿verdad? Mientras estén ahí sujetas, entonces no hay problema. El problema es cuando nos bajamos de la cruz y pues nuestra carne empieza a experimentar una serie de problemas, ¿verdad? Que nos son adversos, que pues nos detienen, nos estancan. Todo eso ya lo entendimos, aleluya, porque somos una iglesia que ya vamos a avanzar. Dios, ¿a quién considera su iglesia? Pues a los que continuamente estamos aquí, ¿verdad? Y estamos esforzándonos, queriendo, estamos buscando la presencia de Dios. Cuando alguien se rinde totalmente a Dios, pues es estar. Ahorita vamos a entrar en unas profundidades tremendas. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ese no lo sabemos de memoria, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Ahí siglo es mundo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Supongamos que aquí no hubiera ninguna persona, no existiera ningún poblador, ningún ser, y que a mí me hicieran o a usted lo hicieran gobernador de Riberas. Ese gobernador es presidente, ¿verdad? Pues no tenía sentido, ¿verdad? Porque pues diría usted o diría yo: ay, me hicieron presidente, gobernador, pero no hay nadie. Entonces los gobernadores de las tinieblas es porque hay gobernados, porque existen, hermanos, creaciones que ellos están gobernando, sino para que iban a ser nombrados gobernadores. Y es plural, gobernadores, pero para una creación es un gobernador, porque una nación solo tiene un presidente, no puede tener varios, ¿no? Estas son varias creaciones. Por eso es que siempre concluimos, bueno, la palabra es luz. La palabra dimensiona nuestra mente. Porque si no, nuestra mente humana pues está limitada. Y nosotros leemos estos textos, algunos como su servidor los recitamos, pero así nada más. Pero cuando viene la revelación, entonces, ay Dios mío, gobernadores. Vea usted cuidadosamente, ponga sus ojos sobre el verso 12 y mire, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados.
Ellos tienen su capitán, que es el diablo, y nosotros tenemos nuestro capitán, que es Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús el que pelea por nosotros. Nuestro Dios como poderoso guerrero, como poderoso gigante, aleluya. Dios mismo se autonombra poderoso guerrero, aleluya. Y hay una armadura en la cual a través de la oración nosotros subimos y la pedimos, ¿eh? Para algunos se les hace así como fantasioso, y ay, pastor, usted con sus cosas, pero es la verdad, esto es cierto. Uno va y entonces los que reparten los ángeles de Dios, porque allá en la ciudad de Jerusalén ya se sabe, ¿verdad? Que por ejemplo está el ángel del fuego, está el ángel de la administración, y entonces los ángeles encargados, cuando llegamos nosotros, todo eso está dentro del velo, en el lugar santísimo, no en el que era figura, ni tipo, ni sombra, sino en el verdadero. Entonces llegamos y quiero mi armadura, ¿verdad? Y ellos nos dan, pero como la armadura solamente se pone en el hombre espiritual, entonces nuestro hombre espiritual debe tener cierta medida, ciertos estándares, para que nosotros califiquemos, para que se nos dé. Repito, esto parecerá algo fantasioso, pero no lo es. Esta es la realidad, aleluya. Esto es a lo que se refiere Dios cuando nos ha dicho que es un nuevo evangelio. No es que haya muchos evangelios, dice Pablo. Lo que pasa es que este misterio estaba escondido precisamente para estos últimos tiempos, ¿verdad? El misterio de la piedad, que es Cristo encarnado, que es Cristo en un velo de carne. Y por otro lado, el misterio de la impiedad, que es el anticristo encarnado. Eso lo vamos a ver más adelante. Ustedes y yo vamos a ver cómo es el enemigo. Terrible, tremendo, pero nuestro capitán es Cristo, aleluya. Es el león de la tribu de Judá, aleluya. Él está con nosotros. Más son los que están con nosotros. Nuestra lucha no es entre nosotros, ¿verdad? Es contra esos seres infernales. Que el Señor los reprenda, ¿verdad? Son estructuras como cuando nosotros vemos que están construyendo un edificio grande y ponen una estructura y ya después pues la terminan, ¿verdad? Y la forran por fuera con material y tal. Pero los que la vimos cuando principió decimos, yo me acuerdo cómo era esa estructura. Estos principados son estructuras. Ellos copian porque la iglesia es una estructura, ¿verdad? Cuya cabeza es Cristo Jesús. Entonces nuestra lucha, mira, imagínense, nosotros somos seres totalmente insignificantes. El pasaje dice que es el hombre para que tengas memoria de él y el Hijo del Hombre para que lo visites, puesto que lo has hecho poco menor que los ángeles. Sin embargo, lo vestiste de gloria. Nuestro único valor es el que Dios nos da. Nuestro único valor es el hecho de que Dios está con nosotros. Aleluya. De otra manera, nosotros seríamos fácil presa de estos seres, ¿no? Imagínense. Dice aquí dice, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. ¿En dónde, hermanos? ¿Y cuáles son las regiones celestes? Es el universo, el multiverso y el omniverso. Entonces no es que los que predicamos estas cosas porque es nuestro diseño, si no yo no las entendería, pero por el diseño el Señor me permite entender. No es una locura, no es porque aquí vea usted bien, dice huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Entonces ahí ya nos está ubicando, ya nos está diciendo en dónde es la lucha. Número 2. Número 1, ¿contra quién? Por eso es necesaria la armadura. Ser atacados por el enemigo significa que estamos a punto de llegar a la meta. Porque el enemigo, que ya vimos quiénes son, nos atacan casi siempre de noche, porque ellos
se protegen con las tinieblas. No son ataques del enemigo cuando son cuestiones de conducta. Esos no son ataques del enemigo, esos son cuestiones de conducta que todos hemos llegado a tener. Por ejemplo, cuando hay desánimo, bueno, pues si no está orando en la casa, si no está leyendo la Biblia, pues hay desánimo, pero eso es cuestión de conducta. ¿Cómo se corrige? Pues empezando a orar, empezando a leer. No confundir, ¿verdad? Los ataques del enemigo son algo más serio porque ocurren en el mundo espiritual. Es necesario que nosotros entendamos a cabalidad. Un pasaje lema que se va a convertir en un lema en esta iglesia es aquel que dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Ahora, para hacer lo recto delante de Dios, primero tengo que oír para saber qué es lo que Él quiere. Porque puede ser que una persona venga a la iglesia pero no está oyendo. Ahora, ¿por qué el pastor dice eso? Porque es parte de mi trabajo. No solo mío, sino de cualquier pastor. Pues es decir, todo esto. Pudiera ser el caso de que alguien pues cumple con venir así como para decir, bueno, pues para la familia que vean que estoy, o en fin. Entonces, si no está oyendo a cabalidad, pues no va a poder proceder. Y el pasaje dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de Él, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero ese texto aplica a todo, ¿verdad? Se necesita oír, entender y después, hermanos, empezar a practicar lo aprendido, amén. De otro modo no va a haber crecimiento. Cuando en la noche, sobre todo en la noche, llegan presencias. Ejemplo, el testimonio del pastor que vimos en el video, él narra ya en ese nivel. Él dice que pues 3 potestades, 2 príncipes y una mujer del diablo, pues lo fueron a atacar. Aunque ese ataque fue físico. Y después, como no pudieron, dice que le mandaron a otros de mayor jerarquía. Estos ataques ya de este nivel se hacen en el mundo espiritual. Vamos a ver, hermanos, lo que dice 2 Corintios 2:11. Dice así: en el nombre de Cristo Jesús, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero la persona que no ignora las artimañas, la astucia, las estrategias, las maquinaciones del diablo, es porque está leyendo la Biblia, porque es en la Biblia donde Dios nos deja ver cuáles son sus artimañas, cómo es su astucia, qué armas porta, qué terrenos Él tiene, qué territorios cayeron en sus manos, cómo Él tiene sus oficinas en el segundo cielo. Es en la Biblia donde descubrimos todo eso. Si alguien no está leyendo, entonces no va a saber identificar al enemigo. Y va a ser fácil presa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque no sabe identificar, como es en el mundo espiritual. Así como en la palabra de Dios conocemos la identidad de Dios, el carácter de Dios, la personalidad de Dios, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Es en la palabra. Si alguien no lee la palabra, ¿cómo conoce a Dios? ¿No? ¿Para qué nos vamos a engañar? Estamos hablando de la guerra espiritual, de identificar al enemigo y de identificar en dónde se está generando la lucha, y que Efesios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales en las regiones celestes. Entonces allá se está generando una lucha constante, es la confrontación de poderes.
Es la lucha entre el bien y el mal. Vamos a ir llegando a eso. Entonces nosotros vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Nuestro capitán es Cristo. Nosotros ya tenemos la armadura espiritual, porque la lucha es espiritual. Entonces vamos avanzando, ¿no? Y no nos ataca, no nos ataca. En cuanto venga el primer ataque, eso significa que ya entramos en sus terrenos. Por eso cuando una persona en las noches, el enemigo, a usted no lo ataca el enemigo, a usted, hermana, no, a mí no. Es que no ha entrado a esos terrenos, ¿no? Y a usted sí, a mí sí, es que usted ya entró. Así cuando el enemigo nos empieza a atacar, no con cosas de conducta, porque esos son otros asuntos, ¿no? Sino con cosas así, ya, ¿verdad? Que decimos, el diablo llegó y me quería matar, unos demonios. A nosotros siempre nos han querido con el corazón, un paro en el corazón, quitarnos la respiración. ¿Por qué no los tenemos nada contentos? A nosotros, a mi esposa y yo, ya un demonio una vez nos dijo, ¿otra vez ustedes? O sea, ya nos conoce. Ahora, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que la tierra prometida, la tierra de Canaán, ya Dios se las había dado. Pero el pueblo de Israel tenía que ir. Nosotros en nuestra mente decimos, ay Señor, pues sería mejor que los agarraras y que los pusieras ya adentro y evitar la lucha. Pero no es así. Por eso cuando Dios desciende a la cumbre del Sinaí y le dice a Moisés, sube, y a lo mejor alguien puede decir, pues mejor Dios hubiera bajado hasta las faldas del cerro para evitarle a Moisés esa escalada, imagínense. Pero no, porque esa es la parte del hombre, del cristiano. Ya está la promesa de la tierra prometida, que fluye leche y miel. Ya es de ustedes, se las he dado, pero ustedes tienen que ir y ahí va el pueblo de Israel. Y cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, siendo la primera ciudad Jericó, ahí es donde entra el enemigo. Eso significa que los que estamos siendo atacados por el enemigo por haber ya entrado, eso significa que una vez que pasemos ese primer frente, ya estamos. Pero el cristiano al ver el primer frente se puede escandalizar, se puede perturbar y decir, no, ¿qué es eso? Y retroceder, sin darse cuenta que detrás de ese frente está la victoria. Sí, porque la lucha primaria, la primera lucha era pues con los mismos familiares, ¿verdad? De que pues no nos dejan, y a la mujer del esposo no la deja, el que no es convertido, que los hijos, que los vecinos, que los otros familiares, y ya te metiste allá. Es la primera lucha, pero esa lucha es acá, ¿no? Esta ya es la otra, la fuerte, la que ocurre en regiones celestes, ahí en las tinieblas, aleluya. Pero una vez que pasemos esa lucha, estamos en la victoria. Si alguien dice, si así es pastor, entonces no quiero entrar en esa lucha. No, entonces esa persona que así piensa no podría llegar a obtener lo que Dios quiere darnos. Porque verdad que si no hay batalla, no hay victoria. Hechos 19:16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un señor que se llamaba Seba, que era judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto del lado del enemigo. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo, a Jesús conozco. Claro que conocen a Jesucristo porque Dios creó, Él formó todas las creaciones, pero
como ahora están, porque ahora están en condenación, ¿no? Dice el verso 15, pero respondiendo el espíritu malo, el demonio dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Sí, porque a Pablo, como Pablo ya había entrado en esos terrenos, ya lo conocí. Y cuando nosotros entramos en el mundo espiritual, nuestro espíritu empieza a reconocer, porque de ahí viene nuestro espíritu. Empieza a reconocer el ámbito espiritual y nuestros sentidos espirituales se empiezan a reactivar, no a activar, porque activos estuvieron en la eternidad. Ahora quedaron adormecidos, inoperantes, enmojecidos por el pecado. Pero en cuanto nos exponemos al sol de justicia, los rayos del sol de Dios empiezan a reactivar. Aleluya. Y nuestro espíritu empieza a reconocer cuando somos introducidos al mover de Dios, al ámbito de Dios, aleluya. Empezamos. Y el ejército contrario nos empieza a conocer. Por eso este demonio le dice a estos muchachos, eran 7, verso 15, les dice a Jesús conozco, claro, es Dios. No solo lo conocen, se postran ante él, se doblegan, se humillan ante el Creador, aleluya. Y le dicen, ¿y sé quién es Pablo? Claro, Pablo los confrontaba, ¿verdad? Aleluya, porque esta es la doctrina que se practicó en la iglesia primitiva. Por eso decimos, esta es la verdadera doctrina. Tenemos fundamentos, bases sólidas. Aleluya. Todo esto ha venido de Dios. Dice, y a Pablo conocemos, pero vosotros quiénes sois, o sea, como diciéndoles, pues, ustedes nunca los habíamos visto aquí en el mundo espiritual. Y miren lo que les hicieron, aleluya, verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, o sea, la estructura, son estructuras, la estructura satánica, saltando sobre ellos y dominándolos, eran 7. Pudo más que ellos. ¿Por qué pudo más? Porque es estructura, es legión. Pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos, porque no los conocía en el mundo espiritual. Cuando alguien dice, no, yo no tengo ataques de esa clase, no, es porque no entra. Entonces todo esto nos despierta y bueno, entonces ¿en dónde voy? Entonces ¿en dónde voy? Los ataques entonces son malos y resulta que son buenos. ¿En qué sentido? En el sentido en que esos ataques nos están avisando que vamos bien y que estamos a un paso de llegar ahora a la Canaán celestial. Aleluya. Y ahí se cumple lo que dice el pasaje, porque no ignoráis. Bueno, no ignoro sus maquinaciones porque ya he estado leyendo, ya he estado estudiando. Pero si no leo, no estudio, no oro, pues la sigo ignorando. Esto no resulta ofensivo, ¿eh? Esto resulta para edificación. Aleluya. Porque la palabra de Dios eso pretende, despertarnos, ¿no? Que reaccionemos. Aleluya. Cuando Elías pelea contra los profetas de Acera y los profetas de Baal, ¿verdad? 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, esa lucha se genera en el mundo espiritual, aunque se genera en el mundo físico, pero al mismo tiempo en el mundo espiritual se está generando una lucha entre estos dos reinos, ¿verdad? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Quisiéramos que esto no fuera así. Quisiéramos que cuando aceptamos a Cristo ya rápido, ya vete al cielo, aleluya. Pero no es así. Porque si así lo hiciera Dios, entonces nosotros no tendríamos la oportunidad de demostrarle que de veras lo amamos. Que estamos dispuestos a dejar tantas cosas con tal de llegar, con tal de obtener lo que Él nos ha prometido. La tecnología tiene el propósito de dañar la cibernética
la era de la computación, la tecnología, tiene el propósito de dañar y detener los vasos diseñados para la batalla final, confrontación de poderes. Usted sabe que ese celular, ese laptop que usted tiene, son diseños de las creaciones que andan deambulando en el espacio sideral como consecuencia de su castigo, y que dice el libro de Job que quedaron atrapadas esas creaciones en órbitas, y como órbitas esas creaciones se sujetan a las leyes del universo establecidas por Dios, porque cuando hablamos de Dios no alcanzamos, porque nuestra mente finita no alcanza a entender lo infinito de Dios. Ese celular es tecnología de demonios, ¿verdad? Y a través de ese celular nos están viendo. Por favor, entienda esto. Mire, ahorita usted, qué bueno que está sentado, si no se iría hacia atrás con lo que vamos a escuchar. Lucas 1:66 dice así en el nombre de Cristo Jesús. Dice: todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Están hablando de Juan Bautista. Y la mano del Señor estaba con él. Verso 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Están hablando de Juan. Verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Verso 76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque ese era su diseño. Aquí hay niños que son profetas. Entonces, esas creaciones aliadas con los ángeles caídos, con la Trinidad diabólica, empiezan a ver, este es un niño, este es un niño profeta. Es un niño profeta. Esta es una niña, esta niña trae un llamado. Esta niña va a experimentar traslados. Esta niña nos va a hacer un problema. Entonces el mensaje va dirigido a los papás. Ahora que los papás saben qué van a hacer, no hay más que dos opciones: hacer o desoír. Ve lo importante de la palabra. Porque los vasos diseñados para pelear la confrontación última aquí deberían estar, basados en las enseñanzas. Estaba dormitando. Bueno, entonces no está serio. No está serio. ¿Cómo hace la perfecta voluntad de Dios si no la está oyendo? ¿Cómo la hace? Mire el golpe que nos da el enemigo. El golpe que le da la iglesia. La estructura satánica a la estructura divina. Porque Dios lo permite, aleluya. Porque el pasaje dice que necesario es que haya escándalos. Y nosotros decimos, pues ojalá que no hubiera. Pero Él dice necesario es que haya escándalos. Pero hay de aquel por el cual se hacen los escándalos. Mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo de la mar. Yo siempre le he dicho, no es buena idea arremeter contra la iglesia. Mejor, antes de arremeter contra la iglesia, yo mejor me voy, porque en tremendo problema se metería uno, si ese fuera el caso. Mire, vea Lucas 1:66. Dice que Juan Bautista estaba ahí, ¿verdad? Y siendo niño, recién nacido. Y todos los que oían las palabras las guardaban en su corazón diciendo, preguntándose, pues, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor ya estaba con él desde el niño. Verso 76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Ahorita eres un niño, pero traes el diseño. Vas a crecer y ya eres profeta.
Para los efectos de Dios ya lo eres. Nosotros aquí tenemos niños profetas. Es imposible, imposible, imposible que no los tengamos. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios los ha mandado precisamente por el diseño, ya no individual, sino colectivo. Es imposible que no esté. Y nuestras jóvenes, sus lenguas se interpretaron porque tienen el diseño. Y entonces, ¿qué hacen? Principados, potestades, gobernadores, ángeles caídos, creaciones deambulando, atrapadas en órbitas y sujetándose a las leyes del universo, del multiverso, del universo. Y esas creaciones y esos seres, esta tiene diseño con todo. Esta joven tiene diseño. Vayan contra él. Qué triste, qué triste, qué triste. Y tuvimos a un niño, no me acuerdo si tenía 8 años, allá en la iglesia. ¿Se acuerdan que un día profetizó? En su vida cotidiana él no podía hablar bien, tenía un problema. Y ese día profetizó, y al final el Espíritu nos dijo: les tengo que hablar por un niño. Nos apenó, nos avergonzó, como diciendo: no entienden, ustedes adultos, son adultos, gente grande, y no entienden, les tengo que hablar por un niño. Y nosotros, gloria a Dios, toda la iglesia, lo necesario que la mamá y el papá vean: mi hijo tiene un diseño y lo voy a defender, ese diseño, y voy a defender el diseño de mi hijo, y voy a hacer pero de todo. Pero a veces los padres, ¿no? Vean las profundidades, hermano. Y tú, niño, profeta serás llamado. Y llegaron, ¿se acuerdan que dice ahí en el Evangelio? Que llegaron con Herodes y le dijeron: venimos buscando al niño Jesús porque su estrella hemos visto, era un ángel, y venimos a adorar. Y entonces Herodes quiso engañarlos y les dijo: pues cuando lo encuentren vengan a avisarme para que yo también vaya y lo adore. Entonces Herodes mandó llamar a sus astrónomos y a sus adivinos y les dijo: ¿cuándo van a ser el ser rey de los judíos? Entonces Herodes mandó matar a los niños para de esa manera arruinar, obstruir los diseños de Dios. Su propósito era matar a Jesús, pero claro, eso no iba a poder. Lo mismo hace en este tiempo. Tu hijo o su hija tiene un diseño, pues el diablo dice: vayan a matar. Pero hay dos formas de matar. Es que hay dos maneras de matar: físicamente o matar el diseño. Mátale el diseño, quítale el deseo, quítale las ganas. Por eso el pasaje dice a los padres: no proveáis para la carne. ¿Cuántos podemos decir: hábleme, Señor? El ojo que todo lo ve, entonces está viendo a su muchacho, a su muchacha, está atrapado. Hay dos maneras de matar: mátale el diseño. Y el otro verso que leímos ahí mismo en San Lucas 1, 80, ¿va? Y el niño crecía. ¿Cómo crecía? Y se fortalecía. ¿En qué se fortalecía? Entonces usted viene aquí. Me acuerdo un día llevé allá 4 jóvenes: era Dana, era Rafa, era Kevin y esta Nadia. Ya estábamos aquí, pero un día los reuní allá y empezamos a hablar. Y ese día, delante del Espíritu Santo que está aquí, los 4 recibieron el don de lenguas y Rafa el de profecía. Entonces, usted, ¿verdad? Su hijo tiene un diseño, pues vete al templo, mi hijo. Mi hija, te encamino, te llevo al templo, vamos, porque tienes un diseño, eres profeta. Eres profeta. Es para este tiempo, es el último tiempo, el tiempo final. Es donde nosotros vamos a hacer esas oraciones de guerra, confrontando al mundo de las tinieblas. Y a través de nuestra oración muchas almas se van a liberar.
porque las cárceles ya están abiertas. Nada más hay que entrar para sacarlos. Aleluya. Y el enemigo nos conoce porque ya incurrimos. Y se acuerda que Juan Bautista, dice el Señor Jesús, no es Elías, pero va a actuar, va a trabajar con la unción de Elías. ¿Sí, hermanos? Entonces, aquí la iglesia tiene esa unción. Eso ya lo he explicado. La unción de Elías. Gloria al Señor. Que el Señor en esta tarde, noche, le está hablando a la unción de Elías que está en casa en Victoria. Aleluya. Niños profetas, entreténlo, desanímala, mándale otras muchachas para que la estén entreteniendo. Ahorita la juventud está con fotos, ¿verdad? Y que fotos así, que fotos así, y que fotos así. Ahí mándale a otras. El diablo no va a decir, mándale a las que andan bien, mándale a las que andan mal. Porque la venida de Cristo será como en los días de Noé. La palabra del Señor. Aleluya, lo podemos ver ahí en Génesis. Bendita sea la gloria de Dios. 18. Génesis 18. En el nombre de Cristo Jesús. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ya Nimrod fue un híbrido, un gibor, un gigante. Y esto ocurrió poquito después del diluvio. Y como la venida de Cristo será como en los días de Noé, en este tiempo, por eso usted ha visto en la tele, las noticias, cada vez hay más avistamientos. Los telescopios que están en Estados Unidos están captando constelaciones que no son constelaciones, creaciones atrapadas en órbitas sujetas a las leyes del universo. Ellos están mirando como los días de Noé. Bombardéelo como en sus áreas débiles. Vamos. Ahí vamos, porque no se tiene que salvar, se tiene que perder. Y los diseños, aquí estamos varios diseños. Ahí el otro día orando en la casa, mi esposa y yo estaba diciendo, Señor, se conjugó el diseño y empezó y hubo un tremendo mover ahí de Dios. Elías y Moisés. Usted está aquí por el diseño, aleluya. Todo esto a usted le abre el apetito espiritual. Todos conocemos sus artimañas. Cuando conocemos eso, entonces ya podemos decir, es que no ignoramos sus artimañas. Con esas andas y yo te ando buscando acá en el pastor. No, el enemigo no está en el pastor, está allá haciendo tremendas cosas, aleluya, haciendo terribles cosas, destrucción, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? El pasaje dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, ese es uno, y el otro, e hicieres lo recto, porque si escuchamos y no hacemos, pues de poco sirve. Ahora la cosa se pone peor. Sé fiel hasta la muerte. No dejes que otro tome tu corona, aleluya. Si el diablo te está atacando, buena señal. Es que estás a punto de llegar, aleluya. Bendita sea la gloria del Señor. Sí, es esta ingeniería diabólica, es la genética adulterada. Babel es Babilonia, el pueblo, la ciudad del diablo es Babilonia, que se convirtió en guarida, en habitación de chacales, de demonios, de espíritus inmundos, de aves de rapiña, lo mismo que hay en el abismo. Es lo mismo que hay, porque es la ciudad del diablo. De ahí salen las modas, la estética, el glamour, de ahí sale la sensualidad. ¿Y qué cosa quiere la palabra? Que reaccionemos. Que reaccionemos. Eso es todo.
Porque la palabra produce vida eterna. La palabra, hermanos, genera vida eterna, aleluya. Es la luz, es lo que nos quita las vendas, aleluya. Recomiendo una y otra vez que al oír las verdades que Dios nos estará diciendo en este tiempo, procedamos, hagamos lo que nos toca hacer, hermano. Porque si desoímos la voz de Dios, pues vamos a estarnos exponiendo a la perdición. Hermanos, aleluya, ha sido el mensaje de esta noche. ¿Cuántos se gozaron, aleluya?